Buenos días, soy Alfonso Zamar y esto es Psicología y otros fenómenos. Hoy terminaremos de dar forma al Homo holisticus como habíamos anunciado en el vídeo anterior. El eje cosmos, cerebro y emoción traza un mapa que va desde lo infinitamente grande hasta lo subjetivo e interno, lo que refuerza la idea de que lo humano, es una propiedad emergente. Las emociones conectan la biología del cerebro con la intensidad del cosmos a través del sentido y el propósito. Una emoción no es solo una descarga de dopamina, es una vivencia que transforma nuestra realidad. Si separamos los tres elementos, cosmos, cerebro y emoción, tenemos física, biología y química. Al unirlos tenemos al ser humano. La interacción entre el orden del universo, el cosmos, la estructura que lo procesa, el cerebro, y la interpretación subjetiva, la emoción, crea algo que no se puede explicar solo estudiando las estrellas o las neuronas por separado. El funcionamiento del ser humano y su cerebro puede entenderse a través de la compleja interacción entre el orden local, es decir, a nivel de la estructura neurobiológica, y el orden no local, es decir, el orden funcional, cuántico y consciente. Esta perspectiva sugiere que el cerebro no es solo una máquina que procesa la información, sino una entidad que actúa como puente entre la materia y campos más elevados de conciencia. El orden local se refiere a la organización anatómica y funcional donde áreas específicas del cerebro se encargan a tareas concretas. La conciencia local está asociada a la autoconciencia, la memoria y a la experiencia del yo. En este orden, un espacio desordenado genera estrés y segregará, consecuentemente, cortisol y dificultará el funcionamiento del cerebro, disminuyendo su capacidad. Como hemos mencionado anteriormente, en el sistema límbico se dan una serie de procesos cerebrales en los que la percepción y la memoria afectan al pensamiento, al sentimiento y al comportamiento. La amígdala actúa como una alarma que detecta el valor emocional, es decir, el miedo, la ira y la alegría, mientras el hipocampo registra el contexto y los detalles, fijando en la memoria la emoción. Esta conexión explica por qué los momentos traumáticos o de gran alegría se recuerdan con mayor precisión, ya que la amígdala intensifica la consolidación del recuerdo en el hipocampo. En cuanto al orden no local, se refiere a la interconexión entre áreas lejanas y, en un sentido más espiritual y cuántico, se refiere a la idea de que la conciencia no está confinada al cerebro físico. Hace referencia a la mente como conjunto de capacidades cognitivas conscientes e inconscientes. El pensamiento, la memoria, la emoción, la voluntad y la imaginación, que operan como un interfaz holográfico, codificando la información no local en interacción con un universo que también está estructurado holográficamente. Propone que la conciencia no es producida exclusivamente por el cerebro, sino que el cerebro funciona como un receptor o transductor de un campo de conciencia mayor, similar a un holograma o, si se quiere, una radio, lo que explica fenómenos no explicados por la neurociencia materialista. La conciencia local emerge de las interacciones y superposiciones de estos patrones
holográficos, funcionando como ondas electromagnéticas que se acoplan en el campo de información holográfico del universo. Los procesos mentales, como el pensamiento, la memoria y el aprendizaje, no son un proceso de almacenamiento de datos en una caja biológica, sino un proceso de resonancia y traducción de frecuencias. Pensar es organizar esas frecuencias. No estamos viendo el mundo, estamos leyendo un campo de información y transformándolo en un lenguaje interno. Existe un flujo constante entre nuestro cerebro y el universo. Aprendemos cuando nuestra estructura neuronal se vuelve capaz de resonar con un patrón nuevo de la realidad fundamental. El aprendizaje ocurre cuando el cerebro aprende a decodificar frecuencias que antes parecían ruido, convirtiéndolas en información útil. El cerebro toma ese ruido de frecuencias y lo organiza para construir la percepción del objeto sólido. Imaginad un archivo MP3 en el disco duro. La música no suena, son solo números y frecuencias. Cuando el reproductor matematiza esos datos, los convierte en sonido que podemos reconocer y escuchar. Una manzana refleja ondas que chocan con nuestras retinas. Nuestras neuronas no dibujan una manzana, miden la frecuencia, el ángulo y la intensidad de las ondas y como resultado, nuestro cerebro proyecta la imagen mental de una manzana. Si pudiéramos ver el mundo sin este proceso del cerebro, no veríamos objetos, sino una vasta y cegadora red de frecuencias de energía, en la que cosmos, cerebro y emoción forman una unidad indisoluble. La perspectiva de la mente encarnada en el cuerpo sostiene que nuestros procesos mentales, emociones y cognición no ocurren solo en el cerebro, sino que están profundamente anclados en la experiencia corporal y su relación con el entorno. Esta visión rompe con el dualismo tradicional y establece una conexión fundamental entre la biología, la emoción y el cosmos. La forma de pensar afecta a cómo nos sentimos y cómo se siente nuestro cuerpo influye en las emociones y en los pensamientos. El cuerpo puede recordar traumas que la mente consciente ha olvidado, lo que demuestra que la memoria y la emoción están inscritas en la biología que estudia la vida, en todas sus formas y expresiones, desde el nivel molecular hasta su integración en sistemas complejos. Calmar el cuerpo ayuda a calmar la mente y regular las emociones, lo que confirma la bidireccionalidad de la conexión y a una escala macroscópica la estructura del cerebro humano, es decir, las redes neuronales que comparten similitudes asombrosas con la estructura del universo, las redes de las galaxias. Algunos enfoques exploran la conexión de la conciencia con el cosmos a escala cuántica, sugiriendo un vínculo más allá de lo biológico. La mente encarnada demuestra que somos un organismo unificado donde pensamientos, emociones y biología interactúan inseparablemente, situados en un entorno físico, el cosmos, con el que intercambiamos información continuamente. El yo, como integridad de mente, cuerpo y emoción, tiene un enfoque holográfico, donde el ser
funciona como una unidad indisoluble, bio-psico-social, y no como partes separadas. El eje cosmos-cerebro-emoción explora cómo las fuerzas cósmicas, los ritmos naturales y las estructuras del universo influyen en nuestra actividad neurobiológica y en nuestros estados emocionales. El cosmos abarca ritmos geofísicos y celestes, incluyendo los ciclos lunares, la actividad solar y las resonancias electromagnéticas terrestres. La resonancia Schumann, de alrededor de 7,83 hercios, descrita como el corazón de la Tierra, es un conjunto de picos de banda de frecuencia extremadamente baja del espectro electromagnético de la Tierra, un latido electromagnético de nuestro planeta. La mente encarnada y el cosmos cobra aquí un sentido muy interesante. Curiosamente, la frecuencia fundamental de 7,83 hercios coincide con el rango de las ondas alfa y teta del cerebro humano, que están asociadas a la relajación profunda, la meditación y la creatividad. Se ha observado que cuando los humanos son aislados de estas frecuencias naturales, podemos sufrir desorientación o alteraciones en los ritmos circadianos. Es un ejemplo perfecto de cómo la biología no está aislada, sino que flota, por así decirlo, en un mar de energía electromagnético planetario. Muchos investigadores sugieren que nuestros sistemas biológicos se han sintonizado con esta frecuencia ambiental a lo largo de millones de años de evolución. Se cree que cuando la resonancia se altera por tormentas o contaminación electromagnética artificial, nuestro equilibrio emocional y patrones de sueño pueden verse afectados. Existe evidencia de que las variaciones en el campo geomagnético terrestre puede influir en la secreción de melatonina y en la presión arterial, afectando directamente a nuestro estado de ánimo. En el marco de la neurología, se sugiere que pasar tiempo en la naturaleza ayuda a resincronizar nuestro cerebro con las frecuencias naturales, reduciendo el cortisol y restaurando el equilibrio emocional. La teoría de la resonancia cósmica se sitúa en la intersección entre física de vanguardia, la biología y la filosofía. Propone que el universo no es un conjunto de objetos aislados, sino un sistema de vibraciones interconectadas donde la información se transmite a través de frecuencias armónicas. Todo el universo, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias, tiene una frecuencia vibratoria. La resonancia sería el mecanismo por el cual la información se comparte instantáneamente a través de grandes distancias, similar al entrelazamiento cuántico. La emoción son estados de energía con frecuencias específicas. Las emociones de alta vibración como la gratitud y la alegría tienden a estados de coherencia biológica. El cosmos es el campo unificado de todas las frecuencias posibles, donde la Tierra, vía resonancia de Schumann, sirve como nuestro diapasón local. La teoría sugiere que el universo se parece más a una gran sinfonía que a una gran máquina. Si el cerebro humano pudiera entrar en resonancia con las frecuencias de la Tierra o del Sol, estaríamos literalmente afinados con el entorno cósmico. Una reflexión con respecto a esto.
Estos conceptos comienzan a tener relevancia en la biología cuántica y en el estudio de la frecuencia cardíaca. La coherencia cardíaca es el puente fisiológico que permite al ser humano alinearse con las frecuencias mencionadas. Tradicionalmente, pensamos que el corazón solo bombea sangre, pero en realidad es el mayor generador de campos electromagnéticos del cuerpo. El campo eléctrico del corazón es unas 60 veces mayor en amplitud que el del cerebro y su campo magnético hasta de 5.000 veces más fuerte. Este campo magnético no se detiene en la piel, se extiende de 2 a 4 metros alrededor del cuerpo. Es un campo dinámico que transporta información. El ritmo cardíaco cambia según nuestras emociones y ese patrón se proyecta al espacio. Normalmente el ritmo del corazón es irregular. Sin embargo, cuando experimentamos emociones como gratitud, compasión o aprecio, el ritmo se vuelve altamente ordenado, como una onda suave y repetitiva. A esto se le llama coherencia cardíaca. Cuando el corazón entra en coherencia, el cerebro se sincroniza con él. Las ondas cerebrales alfa y teta se alinean con el ritmo cardíaco. En este estado de orden máximo, el cuerpo se vuelve un receptor mucho más sensible a frecuencias externas, como la resonancia de Schumann. Existen estudios que sugieren una relación entre la coherencia humana y el campo magnético de la Tierra. Se ha observado que los ritmos cardíacos de grupos de personas pueden sincronizarse entre sí y a su vez con las frecuencias magnéticas de la Tierra. Si la Tierra vibra como la de Schumann y nuestro corazón vibra en una frecuencia armónica, se produce una transferencia de energía e información. Es la mente encarnada, vibrando en sintonía con el cosmos. Cuando logramos coherencia cardíaca, se reduce el cortisol, es decir, el estrés, y aumenta la dehidroepiandrosterona, es decir, la hormona de la juventud o de la vitalidad. Se activa la corteza prefrontal, mejorando la intuición y la claridad mental, y dejamos de ser un ruido aislado para convertirnos en una nota armónica dentro de la resonancia planetaria. Los beneficios de esta sincronización son una mayor intuición. Al estar afinado con el campo, parece que recibamos información antes de que ocurran los eventos, lo que se denomina precognición fisiológica. El cuerpo se vuelve menos reactivo al estrés externo porque está anclado en una frecuencia estable. Si visualizamos el cuerpo como una antena dentro del campo electromagnético de la Tierra, el cerebro actúa como un procesador local de datos de corto alcance. El corazón actúa como transmisor principal. Es el que realmente bombardea nuestro entorno y nuestras células con frecuencia constante. Debido a que el campo del corazón es el más fuerte, ocurre un fenómeno llamado arrastre o sincronización. El campo magnético del corazón arrastra a las ondas cerebrales hacia su propia frecuencia. Cuando el corazón late a un ritmo coherente por emociones positivas, el cerebro no tiene más remedio que alinearse con ese ritmo. El Instituto Hermat ha demostrado que el campo magnético del corazón cambia de forma y espectro de frecuencia según el estado emocional.
Así, cuando decimos que la mente está encarnada, el corazón es el motor físico que proyecta esa mente hacia el cosmos. Un dato para la reflexión. Si el campo magnético de la Tierra, donde ocurre la resonancia de Schumann, es un campo grande y el del corazón es un campo más pequeño pero potente que vive dentro de él, ambos están en constante diálogo. Cuando estamos en coherencia, el campo de nuestro corazón se vuelve ordenado, lo que facilita que se acople armónicamente con la frecuencia de la Tierra, funcionando como un solo sistema integrado. En la misma línea, cuando hablamos de cuerpo, mente y espíritu, a pesar de que conceptualmente cuerpo, mente y espíritu son términos diferentes, están imbricados en el yo. La espiritualidad es la búsqueda humana profunda de sentido, propósito y conexión con uno mismo, con la naturaleza, con los demás y con la energía o fuerza superior de lo divino que contribuye al bienestar y a la salud. Se manifiesta a través de valores, creencias y prácticas que otorgan un significado interior y trasciende la mera existencia material. No requiere dogmas, es un proceso dinámico de crecimiento personal y bienestar integral. Es la búsqueda de la paz, la armonía y una mayor conciencia de la esencia del ser. Proporciona un sentido de trascendencia a las experiencias de la vida, sobre todo en momentos de necesidad y sufrimiento, porque ayuda a enfrentar los desafíos con una perspectiva más amplia. Debido a que el campo magnético del corazón es el más potente del cuerpo y se expande varios metros en el espacio, actúa como una señal de radio invisible que transmite información emocional a quienes nos rodean. Es por ello que cuando dos personas están cerca, el campo magnético del corazón de una de ellas puede influir en las ondas cerebrales y el ritmo cardíaco de la otra. Curiosidades que quiero compartir con vosotros. El miedo genera un patrón caótico, mientras que el amor genera un patrón armónico. Nuestro sistema nervioso detecta los patrones magnéticos de las personas que están a nuestro alrededor. Por eso, a veces sentimos la tensión en una sala antes de que nadie hable, o nos sentimos instantáneamente tranquilos al lado de una persona serena. Nuestro cerebro está constantemente leyendo los campos magnéticos de los corazones de los demás. Existe una conexión profunda entre la mente encarnada de una persona y el entorno social. Esto es todo por hoy. Gracias por escucharme y hasta otra.